En este video vamos a hablar todo lo referido a la nueva actualización de las evoluciones de las hormigas especiales, ya que añadieron una nueva estructura en la cual tiene varias funciones y hoy vamos a verlo. Hola mi hermosa gente, bienvenidos a este hermoso canal, espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. La nueva actualización trae nuevas curiosidades y esta función ya está disponible en el juego para que la vayas disfrutando. Perfecto familia, ya saben, y yo siempre he recomendado que en estos eventos cuando salen cosas nuevas siempre hagan pruebas primero en sus cuentas granjas o cuentas secundarias. ¿Listo? ¿Por qué les recomiendo esto? Ya que a veces pues te puedes ahorrar un poco de tiempo o evitar algunos errores y cometerlos en esas cuentas granjas para que tú te concentres de mejor manera en tu cuenta principal. ¿Listo? Yo ya hice varias pruebas. Pregunté a varios jugadores, algunos pay to win entre otras cosas, sobre todo en el evento nuevo, ya que tiene su parte pay to win, obviamente. Primero van a tener que construir una nueva estructura. Lo recomendable es que lo pongan un poco cerca o donde se sientan más cómodos. Yo voy a ver si lo coloco por aquí abajo. ¿Van a construirlo? Perfecto. Muy bien. Una vez construyas te va a dar una pequeña guía de qué es lo que trata el evento. Esto es muy importante, lo que estamos viendo son las misiones que tú puedes hacer diariamente. Entonces aquí te dice que requerido una hormiga especial desplegada. Aquí sí o sí te va a pedir por lo mínimo una hormiga, te va explicando qué es lo que debes hacer. Y acá te pide por lo menos una hormiga de calidad púrpura o superior. Ok, vamos por acá, vamos a enviar. Hasta la guía, mira, te recomienda qué hormiga uses. Y sobre todo, miren, esta nueva función que dice ayuda de la alianza es muy curiosa, ya que miembros de tu propia alianza pueden poner hormigas para ayudar a otras personas. Entonces le damos a enviar y muy bien, miren. En curso dice que bueno, en este caso se está acelerando rapidísimo para que pase el primer tutorial y le vamos a reclamar. Aquí ya viene lo pay to win también. Ustedes pueden comprar con paquetitos, ya saben, van a la tienda y pueden comprar con $5, es esto de aquí. Y lo demás pueden comprar una vez por semana. Des en cuenta que no es tan ilimitado como podría serlo. Tiene una parte limitante, pero a la final obviamente comprarse paquetes diarios, esto de aquí para seguir mejorando las hormigas, es como que le da ventaja a los pay to win, ¿no? Muy bien, esto lo podemos ir comprando. Esto va a ser misiones. Si se dan cuenta que aquí hay una misión de color dorado, esta te van a dar más recompensas que las de color azul o las de color morado, que en este caso pues no te dan una misión morada, como podemos verlo. Por ejemplo, si vamos a realizar una tarea, vamos a enviar y escoger una hormiga. ¿Listo? Vamos a marcar esta y lo despachamos. Perfecto. Aquí siempre envíen las moradas, nada más. Aquí en la parte superior, si necesitan sí o sí enviar doradas, gente, para que ustedes puedan aprovechar la recompensa extra. Por ejemplo, si yo coloco una morada aquí y otra morada por acá, cumplo la primera condición, pero para nosotros cumplir las adicionales necesitamos que sean de color dorado. Entonces, si tú quieres aprovechar la recompensa durante el tiempo que vayas a enviar a la tarea a las hormigas, puedes aprovechar esto, pero por lo general, lo mejor es que envíes una hormiga de las que tú tengas. Por ejemplo, enviamos esto y una por acá. Perfecto, ahí cumplimos las condiciones. Si son doradas, podemos recibir las condiciones adicionales y le damos enviar. Tenemos que esperar el tiempo. Ya saben, esto demora un poquito. Y adicional, gente, bueno, en este caso nos dice que el límite adicional de tareas semanales son 3. Nosotros ya cumplimos 3 tareas. Solo falta de que estas 2 misiones que acabamos de enviar las hormigas termine. Y si nosotros queremos hacer más misiones, obviamente pues se va a ir sumando. Si desbloqueamos otras 2 misiones, se va a ir a 5 y luego otras 2 a 7 y así sucesivamente. Esto se va a refrescar cada 5 días para que lo tengan en cuenta. Importante llevar de una vez la estructura a nivel 25 de una vez, ya que cuando la llevas a nivel 25 vas a desbloquear, para que lo tengan en cuenta, más agregaciones de misiones y lo máximo que puedes desbloquear es 4 cupos más. Ahorita tenemos 0, miren, para que lo tengan en cuenta. Entonces si lo llevan a nivel 25 van a desbloquear 4 slots más para poder hacer 4 misiones más, y eso pues te da un gran realce para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Importantísimo,
hagan esa parte ya que les va a ayudar muchísimo el tema de las misiones. Las misiones les van a dar aquí, donde dice envío de misión. Van acá y aquí van a poder cumplir las misiones. Solo deben esperar el tiempo y nada más. Hay una función que se llama ayuda de la alianza, ¿ok? Esto de aquí van a poder utilizar una hormiga para que pueda ayudar a otra persona. Ya que por lo general cuando tú quieres enviar a la misión te da la oportunidad de también escoger hormigas que puedan proporcionarte aliados de tu propia alianza. Y eso también es chévere porque más adelante, imagínate para jugadores nuevos que ya estén en Reina 25, hay que mencionar que esta función solo va a estar disponible para aquellos jugadores que estén en Reina 25 y hayan ido por primera vez al evento de la isla o ya haya aparecido en el servidor el evento de las temporadas, sea el Lost Island o el Barrel Land. Listo, para que lo tengan en cuenta. Solo esas condiciones te pide para que puedas acceder a esta nueva evolución. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a la exploración de cráteres. ¿Listo? En esta parte pues tenemos una estructura en la cual nosotros vamos a poder atacar. ¿Listo? Vamos a poder atacar a insectos mutantes. Aquí te dice grillo mutante, dependiendo de los niveles que tengas. Y cuando vayas a atacar, por ejemplo, ya te da de forma predeterminada las hormigas que obviamente te colocan, ¿no? Esto puede ir cambiando, ya que antes de entrar aquí, vamos a las evoluciones y podemos ver que aquí tenemos la roca pionera. Y si tienes todas las hormigas que te menciona para añadir aquí, desbloqueas diferentes atributos, ¿no? Entre más nivel tengan estas hormigas, mucho mejor. Esto va a ser progresivamente para que ustedes sigan evolucionando sus hormigas. Yo por lo general lo que voy a hacer es mejorar la diente gigante por ahora. Al final hay que mejorar todas. Para que lo tengan en cuenta, el juego te permite llevar cada hormiga a nivel 30. Cuando esté en nivel 30, obviamente cada hormiga desbloquea diferentes bonificaciones. Para que ustedes puedan chequearlo. Van a la hormiga en evolución y si le dan el signo de interrogación pueden ver. En nivel 30 te da toda esta bonificación. Cuando es una hormiga especializada y no universal, tiene muchas más bonificaciones. Es mucho mejor una especializada, ¿ok? Aquí hay algo curioso, ya que por ahora parece ser que todas las hormigas van a tener acceso a una evolución. Si tú le das a cualquier hormiga, cristal dorado, por ejemplo. En la parte inferior hay una partecita que te da la opción de nivel de evolución, pero está bloqueada. Por ejemplo, si yo soy transportadoras y yo mejoré la general de Nuevo Mundo y ya está a nivel 20, por ejemplo, demos un ejemplo. Nosotros le damos a más funciones, podemos intercambiar los niveles de evolución entre las hormigas. Por ahora, si le doy a esta función, me dice que como está desplegado una marcha no puedo hacer esta función. Le quitamos de nuestras marchas. Y listo, vamos para acá. Vamos a esta hormiga, le damos por acá y podemos darle intercambio. Miren, nos da la opción de intercambiar los niveles. Si desbloquea más adelante, poder subir los niveles a la Berserker o a la hormiga de la muerte, entre otras hormigas, en este caso puede ser las chinches asesinas, puedo cambiar los niveles y no estaría perdiendo el tiempo en mejorar una hormiga que puede que más adelante la pueda cambiar. Eso es muy bueno. Según decía la guía, tienes un cooldown de 7 días para seguir haciendo en una misma hormiga intercambiando los niveles, así que esto es muy bueno para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Si nosotros llevamos a nivel 5, porque el objetivo es ir desbloqueando el poder de pionero. Esto es una nueva habilidad muy curiosa. Si quieres el nivel máximo, que aquí dice poder de pionero 6, entonces va a tener niveles. Nosotros podemos equipar esta habilidad, gente, en nuestras marchas. Si nosotros vamos a las marchas, vamos acá y tenemos la opción de equipar una evolución de hormiga especial, para que lo tengan en cuenta. Solo puedes equipar una evolución por marcha, pero esa misma evolución puede estar en las 4 marchas. ¿Listo, gente? O sea, por ejemplo, esta misma evolución que te ofrece acá, esta misma evolución que te ofrece acá, puede estar en las 4 marchas, para que lo tengan en cuenta. Me imagino que más adelante van a seguir añadiendo más habilidades de evolución, entonces eso va a ser muy curioso. Por ahora, si lo tuvieras en nivel 1, me imagino que las bonificaciones son menores. Estamos hablando de llevar a 6 hormigas a nivel 30 para tener al máximo una habilidad, para que lo tengan en cuenta. Aquí te dice poder de pionero 6, entonces tienes que ir mejorando las hormigas. Esto es progresivamente a proyectarse a largo plazo, gente, no es al instante. Obviamente, si quieres sacarle rendimiento, subir rápido, compras paquetes
Por ejemplo, acá puedes comprar los paquetes, compras esto y estas cositas que ya acabamos de hablar y mejoras mucho o un poco más rápido las hormigas. Entonces nosotros, por ejemplo, si tú cambiaras en esta parte de acá, si tú cambiaras a otra hormiga que esté disponible, puedes hacerlo y acá se modifica. Estas hormigas son las que van a luchar acá. Todas estas hormigas que coloquen en la piedra pionera, en esa parte, van a utilizarlas aquí en la batalla. Entre más nivel tengas, más bonificaciones van a tener y un poquito más fuerte van a ser. Sacamos el primero, a ver hasta dónde llegamos. Sin ningunas mejoras nada más. Ya el 4 nos cuesta, miren. El 4 ya nos cuesta. Perfecto. El objetivo, como les digo, es llevar primero a las hormigas a nivel 5. En este caso voy a mejorar a la diente gigante. 3. Solo me permitió mejorar hasta nivel 3. Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver en nivel 3 qué tan fuerte puede estar. A ver si logramos pasar. A ver si 3 niveles hace la diferencia. No hace la diferencia, para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, mi hermosa gente, por haber llegado a esta parte del video. Acabamos de ver, gentita bella, todo lo que trae la actualización. No es nada complicado, más bien hay que proyectarse a largo plazo. Si quieres no ver el canal, no te olvides suscribirte, dejar tu hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, nos estaremos viendo en un próximo videito. Los quiero mucho. Bye bye. El macho.